Hoy es el 16º domingo después de Pentecostés y la lectura es de la carta de San Pablo a los Efesios. Hermanos, os ruego no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros. Ellas son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, del cual deriva toda paternidad en los cielos y en la tierra, para que Cristo muere por la fe en vuestros corazones, estando arraigados y cimentados en caridad, para que podáis comprender con todos los santos cuál sea la anchura y largura y la altura y profundidad de este misterio, y conocer también la caridad de Cristo, que excede a todo entendimiento, y así seáis llenos de toda plenitud de Dios. Al que es poderoso para hacer todas las cosas, más cumplidamente de lo que pedimos o entendemos, según la virtud que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Jesucristo, en todas las generaciones de los siglos. Amén. Y nos ponemos de pie para el Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, al entrar Jesús un sábado a comer en casa de uno de los principales fariseos, le estaban acechando. Y he aquí que un hombre hidrópico se puso delante de él. Jesús, dirigiendo su palabra a los doctores de la ley y a los fariseos, les dijo: ¿es lícito curar en sábado? Mas ellos callaron. Entonces, tomando Jesús a aquel hombre de la mano, le sanó y le despidió. Dirigiéndose después a ellos, les dijo: ¿quién de vosotros hay que viendo su asno o su buey caído en un pozo, no le saque luego aun en día de sábado? Y a esto no le podían replicar. Observando también cómo los convidados escogían los primeros asientos en la mesa, les propuso una parábola, diciéndoles: cuando fueres convidado a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que haya ahí otro convidado de más distinción que tú, y venga aquel que os convidó a entre ambos, y dirigiéndose a ti, te diga: deja a este el lugar, y entonces tengas que ocupar el último lugar con vergüenza tuya. Pues cuando fueres llamado, ve y siéntate en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces serás honrado delante de los demás comensales. Porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Pues hoy San Pablo nos enseña que toda la autoridad proviene de Dios Padre. Por esa razón, honramos a la autoridad como una participación en la paternidad divina. Subrayo este punto en contra de los corrientes comunistas, igualitaristas, feministas, masónicos, etc., que proponen una falsa igualdad que desprecia la autoridad. Como ustedes saben, muchos van a celebrar la fiesta de la independencia en un sentido de rebeldía, en vez del verdadero sentido católico que nos enseña el emperador Iturbide, quien llevó a cabo la independencia de México en ese sentido católico, como un hijo que sale de su casa, sumamente agradecido por lo que ha recibido de sus padres, pero ya para comenzar su propio camino y tomar responsabilidad de seguir todos los buenos ejemplos y costumbres que ha recibido de la madre patria, ¿no? Entonces, nosotros amamos y reverenciamos a la autoridad porque sabemos que es una participación en la bondad paterna de Dios mismo. Y además, los que ejercitan autoridad, como padres de familia, gobernantes, cualquier superior, debe de ejercitarla como un padre bondadoso, que siempre busca el bienestar de sus hijos. Y también la Iglesia participa en esa autoridad divina. Es un punto que subrayo también para que sepan cómo contestar a los protestantes, que siempre ponen en oposición la autoridad de Dios y la autoridad de la Iglesia, como si fueran contrarias. Acuérdense que todo el propósito y misión de nuestro Señor es dar a los hombres una participación en la naturaleza divina, diciendo: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Y vemos que en particular el Señor confiere a los apóstoles su autoridad divina, con la misma misión que Él, como Hijo de Dios, recibió de Dios Padre,
diciéndoles, como el Padre me ha enviado, yo os envío. Recibid al mismo Espíritu Santo. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados, para ejercer esa autoridad divina para nuestra santificación. También dijo a San Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces eso indica que el Papa, el sucesor de San Pedro, es el vicario de Cristo, ejercitando la misma autoridad divina aquí en la tierra que Cristo le concede desde el cielo. Entonces también dijo a los apóstoles, el que vosotros oye, a mí oye, y el que vosotros desecha, a mí desecha, y desecha el que me envió. Entonces, ahí tenemos y vemos en el Nuevo Testamento que los apóstoles ejercitan esa autoridad divina para cambiar hasta el día sábado a ser el día dominical, como el día de descanso y el día del culto cristiano. Vemos su autoridad para excomulgar o exigir obediencia de los fieles en nombre de Jesucristo. Entonces, hoy vamos a meditar un poquito los preceptos de la Iglesia, los 6 preceptos de la Iglesia que memorizamos desde niños en el catecismo. Pero de esta perspectiva, viene de nuestra Madre, que tiene la autoridad de obligarnos, pero nos obliga para nuestro bienestar, como una Madre amorosa que siempre busca que seamos llenos de la plenitud de Dios, como nos dice el apóstol hoy. El primer precepto de la Iglesia es de asistir a misa los domingos y los días de obligación y descansar del trabajo servil en esos mismos días. Aquí vemos primeramente la autoridad de los apóstoles, quienes cambiaron el día del Señor por así la autoridad divina y inspiración divina que recibieron. Ya San Ignacio de Antioquía, a comienzos del siglo II, en el año 107, quien pues conoció a los apóstoles, discípulo de San Pedro y San Pablo, ¿qué nos dice? Dice, mirad cómo dice, no me son aceptos vuestros sábados de ahora, sino el que yo he hecho, aquel en que, haciendo descansar todas las cosas, haré al principio de un día octavo, es decir, al principio de otro mundo. Por eso justamente nosotros celebramos también el día octavo con regocijo, por ser día en que Jesús resucitó de entre los muertos y después de manifestado subió a los cielos. Entonces, ¿por qué asistimos a misa los domingos? Para no solamente recordar, sino para participar en el misterio pascual, en la muerte y resurrección de nuestro Señor, quien viene a nosotros resucitado en la Santa Comunión. Así vamos a misa entonces para agradecerle, para adorarle, para pedirle y reparar nuestras ofensas. ¿Y qué es la razón positiva por la cual la Iglesia nos obliga a asistir también en los domingos y descansar del trabajo servil? Ustedes saben que el hombre fue creado en el 6º día, junto con los animales. Y en el séptimo día está llamado aparte, consagrado para descansar con Dios. El hombre que descuida el descanso dominical y la asistencia a misa, entonces regresa a nivel de un animal, pierde la trascendencia, el sentido trascendental de su vida, viviendo más como un animal simplemente para trabajar, comer y morir. Entonces es para nuestro bien, para recordarnos que somos hijos de Dios. Y por eso la Iglesia nos obliga no solamente los domingos, sino los días más importantes para nosotros. ¿Cuáles son los días de precepto, de guarda, que no son domingos? Anteriormente eran hasta 38, 36, que el Papa San Pío X redujo a 8, porque ya con la secularización de la sociedad era muy difícil asistir a misa casi cada semana. Pero esa fue la manera de la Iglesia de proveer para los obreros un día de descanso en edición del domingo, para que trabajaran nomás 5 días de la semana. Así entonces defendían entonces los derechos de los obreros y el descanso para su familia y para la cultivación de su vida espiritual. Luego ahora quedan en 10 días de obligación a nivel universal. Cada conferencia episcopal puede escoger o suprimir algunos de estos según las circunstancias de su país. Aquí en México son 4 días de obligación,
3 ocurren dentro de un mes. Es el de la Virgen de Guadalupe, 12 de diciembre, al 25, Navidad de diciembre, y el 1 de enero, octava de Navidad, y también el día de Corpus Christi. Esos son los 4 que es normalmente un jueves en junio, que son días de precepto. ¿Por qué? Porque son los días más importantes para recordar nuestra identidad como guadalupanos, de quien recibimos la fe, y también el misterio más grande de nuestra fe aquí en la tierra, que es Jesús sacramentado. Bien, quien es Jesús nacido, ¿verdad? Encarnado, que continúa entre nosotros. Bien, entonces está prohibido también trabajar. ¿A qué se refiere? Al trabajo servil. El trabajo servil es el tipo de trabajo que hace pues un servidor, por ejemplo, de la casa. Entonces nos obliga a abstenernos de ese trabajo servil con tal de que no sea necesario, que a veces lo es, para los que trabajan, por ejemplo, en un hospital, en un restaurante, etc. Pero si no hay una causa justa para trabajar, si uno trabaja por más de 2 horas, por ejemplo, sin causa justa, comete un pecado grave. Nuestra Señora nos ha recordado de este precepto en su aparición en La Salette, en Francia, diciendo al pueblo de ahí: 6 días concede Dios a la gente para trabajar y se reserva a Él el 7º día. Pero la gente no quiere hacerle caso y trabaja el domingo. Esto es lo que hace que el brazo de mi hijo sea tan pesado. Aquellos que conducen las carretas no pueden jurar sin introducir el nombre de mi hijo. Estas son las 2 cosas que hacen al brazo de mi hijo tan pesado y por las cuales Dios castigó a aquel pueblo con una escasez de papas. Entonces, que lo tomemos en serio. Obviamente, como escuchamos hoy, el sábado es para el hombre y no el hombre para el sábado. Es para conservar nuestra dignidad como hijos de Dios, llamados al cielo. Y entonces, cuando hay una razón justa, entonces se puede verificar con el confesor, pues se puede dispensar, ¿no? A veces es necesario trabajar en un domingo, o a veces hay un impedimento para asistir a misa. Acuérdense lo que dice la Iglesia, que un precepto positivo no siempre obliga, a diferencia de un precepto negativo, como no matarás. Nunca hay una causa justa para matar directamente a la vida inocente. Pero hay causas justas para no asistir a misa, por ejemplo, de enfermedad, una obligación de justicia, de caridad. En tal caso, que uno haga lo mejor para santificar el día, rezando, o viendo la misa en la tele, algo así, y que reponga entre semana la misa faltada. ¿Okay? Pero no ocurre en pecado si hay una causa justa, ¿no? Que es, dicen, como medianamente grave. ¿Okay? Bien. Pero esa es la razón para nuestro bien, ¿okay? Que siempre busca nuestra madre. El segundo precepto es de confesar sus pecados al menos una vez al año. Y el tercero es de comulgar, recibir al Santísimo Sacramento en tiempo de Pascua Florida. ¿Okay? Son obvios esos preceptos, nomás voy a mencionar lo que creo que hace falta entender, que desde tiempo de San Pío X, la obligación obliga a todos los católicos a partir de la edad de discreción. Entonces, ¿cuándo es eso? Pues normalmente a los 7 años de edad. Que sea el reto para los padres que sus hijos comulguen y se confiesen a los 7 años de edad. Ustedes saben que aquí tienen cursos de 4 años y no comulgan hasta los 10. ¿Por qué hacen eso? Porque no confían en los padres que van a seguir formando a sus hijos. Si ya le damos la primera comunión, no regresan para la segunda ni para su formación. Entonces, por cierta necesidad moral, piensan, lo hacen. Entonces, que no sea así, ¿ok? Que formen bien a sus hijos. Cuando ya pueden hablar, recuerdo de la niña de mi amigo de 3 años, ya sabía sus oraciones, que rezaba, repetía cada mañana y respuestas al catecismo, ¿no? A los 6 años ya estaba lista y con un gran deseo de comulgar. Eso es el reto suyo. Y les recuerdo que que es el tiempo de Pascua Florida, comienza desde el principio de Cuaresma, el primer domingo de Cuaresma, hasta el fin del tiempo pascual, que es la octava de Pentecostés, con la fiesta de la Santísima Trinidad. Son casi 90 días entonces para comulgar. Y si uno no cumple con este precepto, ¿cómo puede ver los misterios divinos de cuánto nos ama Dios, quien baja del cielo y muere por ti, y no recibirlo? ¿Verdad?
Entonces la iglesia indica que es grave y uno no es amigo de Dios si no se acerca a Dios a recibirlo, quien muere de ser recibido por ti a lo menos una vez al año. Bien, cuarto precepto, observar los días de ayuno y abstinencia establecidos por la iglesia, que es la razón positiva. Nuestra madre sabe que estamos enfermos, que tenemos la concupiscencia del pecado original. Y nos repite lo que dice el Señor: si no hicieres penitencia, todos igualmente pereceréis. Si no hacemos penitencia, estamos perdidos. Es una promesa. Bien. Entonces hay muchas penitencias que la vida en este valle de lágrimas impone, como el sudor, ¿verdad?, entre espinas. Pero tenemos pues el precepto. ¿Qué es el precepto? Como nos lo dice la iglesia. En la Iglesia Universal son días y tiempos penitenciales todos los viernes del año y al tiempo de Cuaresma. Todos los viernes del año, a no ser que coincidan con una solemnidad, como fiesta de primera clase, debe guardarse la abstinencia de carne o de otro alimento que haya determinado la conferencia episcopal. Ayuno y abstinencia se guardarán el miércoles de ceniza y viernes santo. Entonces, y es de la forma más floja en la historia de la iglesia. Si no observamos eso, somos una desgracia. Porque por casi todos los siglos era un ayuno de 40 días. Y también las vigilias. Tal vez 50 días entonces o más del año estábamos obligados a ayunar. Ahora son 2, no más. ¿A quién les obliga? La ley de abstinencia obliga a los que han cumplido 14 años de edad. La del ayuno a todos los mayores de edad, a partir de 18 aquí, hasta que hayan cumplido 59 años. ¿Okay? Cuando ya llegan a 60 no obliga el ayuno. Pero la abstinencia hasta la muerte. Pero nótense, son todos los viernes del año. Casi nadie lo sabe, yo sé. Pero aquí en México, igual como en los Estados Unidos, han determinado que se puede sustituir menos miércoles de ceniza y viernes santo por un sacrificio de abstinencia de aquellos alimentos que significan para cada uno especial agrado, o por una especial obra de caridad, de piedad, o significativo sacrificio voluntario. Pero tenemos que hacerla cada viernes, ¿ok? Y les recomiendo conservar la abstinencia de carne. ¿Por qué? ¿Por qué nos abstenemos de carne en los viernes? Porque el Señor inmoló su carne un viernes, ¿verdad? Entonces recordamos su sacrificio. Y si no es algo establecido y de costumbre, ¿quién va a acordarse de este sacrificio? Casi nadie, según mi experiencia, ¿no? Entonces, como ocurre aquí de 7 años. Bien, entonces, pero obliga cada viernes al año. Bien, entonces el quinto precepto, proporcionar ayuda a las necesidades de la iglesia, que generalmente llamamos el diezmo. ¿A qué se refiere? En el Antiguo Testamento, Dios exigía 10% de lo que ganaba la gente. ¿Para qué? Para el servicio de Dios, para el culto del templo, para el sostén de los ministros, de los levitas que no tenían una tierra asignada. Entonces, ¿qué es la razón positiva? Todos tenemos que trabajar en este mundo y ganamos dinero y ningún centavo del cual vamos a llevar al cielo. Entonces hay mucha codicia que nos puede obstacularizar en esta vida, pero cuando damos diezmo y consagramos una parte a Dios, lo santificamos y nos ganamos al cielo por los bienes de este mundo. Qué buena oportunidad. Por eso el Señor dice, dar a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Ustedes saben que como ciudadanos tenemos que pagar impuestos para el bien común de la sociedad. Igual tenemos que dar un porcentaje de nuestros bienes a la iglesia para el bien de ella también. Aunque un teólogo comentó, si Dios exige 10%, ¿qué hace el gobierno? Exigiendo más, ¿verdad?, que lo que exige Dios, ¿verdad? Entonces, uno muchas veces duda si son impuestos justos los que imponen o para qué los utilizamos, ¿no? ¿Para qué los utilizan? Pero entonces se trata de dar algo a Dios, ¿no?, al servicio de su reino. En el sentido que sea para el sostén de los ministros, además acuérdense que según la ley, nosotros como sacerdotes recibimos 6,000 pesos cada mes.
Nunca nos ha faltado lo que necesitamos como sus ministros. Les agradecemos mucho. Han sido muy generosos con nosotros. Entonces, no comento sobre este punto. Nomás cuando mencioné la diferencia entre el diezmo y la limosna, surgieron muchas dudas de parte de ustedes. Por eso explico el tema en más detalle hoy. Entonces, acuérdense también, si un sacerdote se apropia más de lo que le corresponde, está robando de la iglesia y comete cierto sacrilegio. Y aunque todos sabemos de un ejemplo de escándalo o de la falta de supervisión, acuérdense que de nuestra parte están todos los recibos, todos los gastos que manejamos, que tenemos que reportar también a nuestros superiores de la Fraternidad San Pedro también. Entonces, igual ustedes siendo, y digo, no es un donativo de ustedes para nosotros como sacerdotes, sino es para su comunidad parroquial. Después de tener nuestro sueldo, lo demás se usa para los gastos así del templo y para los proyectos. Y, bien, y siendo su dinero de ustedes, entonces todos tienen derecho de saber cómo se utiliza, cuánto entra, cuánto sale, como vamos poniendo en los boletines, y como si quieren los martes venir a ayudar al equipo económico, pueden ver también las estadísticas y ayudarnos con contar las monedas también, ¿no? Y les aviso también que ni podemos firmar cheques de la fraternidad sin autorización de unos de ustedes que están también en la cuenta, ¿okay? Entonces, es su dinero para su parroquia y los que contribuyen, pues van a ser partícipes de todos los méritos, ¿verdad? De las obras pastorales que hacemos. Por ejemplo, estamos ahora para comprar esta casa pastoral, que será una futura casa de formación. Entonces, el Padre Berg, nuestro superior general, a quien ustedes conocen, nos ha dicho que nos podría mandar un tercer sacerdote si pudiéramos mantenerlo. ¿Okay? Entonces, para eso necesitamos que cada uno dé su diezmo, un porcentaje de sus bienes, ¿no? Para la iglesia, para la comunidad. El porcentaje que cada uno determina según sus habilidades. Pero a diferencia de una limosna, no es una obra de caridad para ayudar a un pobre necesitado. Ese es un acto de justicia que damos a nuestra madre, la iglesia. Y será la vergüenza más grande para un hijo ver a su madre mendigando, ¿verdad? Entonces, y les comento que para mí me dio mucha pena llegar aquí y ver cómo las iglesias piden la limosna, ¿no? Muchas veces se ve como una forma de simonía, con un sacramento sacramental en una mano y la canasta en otra. Parece que si estuviéramos vendiendo cosas espirituales. Eso es simonía, es un pecado muy grave. Entonces, también nos llamó la atención como extranjeros que hay una colecta en cada misa. Dijimos, ¿para qué? Si la gente da su porcentaje cada semana o cada mes, porque hay una colecta diaria. Porque se maneja más como una limosna pidiendo algo de comer, sino en vez de un donativo planeado de un porcentaje que uno da pues a la iglesia. Entonces, bien, entonces nomás les animo para que piensen en eso. Acuérdense también que la caridad empieza en la casa. Entonces hay un orden de caridad que nos obliga a mantener primeramente a los nuestros. Entonces, que sea su caridad preferida y única este año, dar a este proyecto, que será para la formación de comunidades así por toda la República, ¿no? Entonces, ustedes saben que también si tenemos que preocuparnos de conseguir más dinero, vamos saliendo más, ¿verdad? De visitas a los Estados Unidos y estamos menos disponibles para ustedes aquí. Entonces podríamos tener un tercer sacerdote, podríamos estar más presentes con donativos más regulares, ¿okay? Entonces, que cada uno piense pues en lo que quiere dar, su porcentaje, para que como buenos padres de familia podamos planear, ¿no? Como hace un buen padre de familia, ¿no? Con prudencia planea en el futuro y bienestar de sus hijos. Y otra vez les recuerdo que tienen derecho de formarse parte del equipo económico y otra vez les agradezco por toda su generosidad. Nunca nos ha faltado nada, pero tenemos otra etapa de conseguir. Podemos llegar a ser nuestro propio distrito con un seminario
en vez de depender tanto de los Estados Unidos, ¿no? Pero eso será decisión de ustedes. Y el sexto precepto que a veces se omite es observar las leyes de la Iglesia con respecto al matrimonio. Anteriormente fue más estrictamente prohibido casarse con un acatólico, como también en tiempos penitenciales como Adviento y Cuaresma. Y aunque hay leyes más permisivas ahora, siguen como una obligación moral tratar de observar estos ideales. ¿Por qué? ¿Qué representa el matrimonio? Es un momento tan gozoso que el Señor lo hizo el primer milagro de su ministerio, multiplicando el vino para una fiesta que probablemente duraba una semana entera. ¿Qué representa el matrimonio? La unión entre Cristo y su iglesia. Es un momento tan gozoso que no debe de celebrarse en medio de la Cuaresma, ¿no? Entonces, para que festejemos con Cristo este nuevo matrimonio, que es la fuente de todo el reino de Dios, de su crecimiento aquí en la tierra y hasta el cielo, por los hijos santos que ustedes forman. Y en cuanto a no casarse con los acatólicos, pues sigue siendo muy recomendable, ¿no? Porque acuérdense que la esencia del matrimonio es la misión de formar hijos de Dios. No es para sentirse bonito, ¿no? Sí, claro, tiene sus consuelos, pero lo que perdura es siempre ese sentido de la misión que define qué es su matrimonio y cómo vivirlo, ¿no? Felizmente. Por ende, aunque pueden haber 1000 descuentos de gastos para bodas, eso no me preocupo. No hay descuentos para la formación, ¿ok? Avísenme antes para tomar todas las pláticas necesarias. Será mi sueño un día tener un seminario, ¿no? De 7 años, como yo pasé, para los que se van a casar, ¿no? Sabiendo cuán difícil es llevar un buen matrimonio y cuán importante es para la sociedad y el reino de Dios aquí en la tierra. Es casi la única formación que reciben. Y hoy en día, a veces es un fin de semana, toman nomás para hacer la decisión irreversible para toda la vida y más importante de su vida. Entonces, por eso tratamos de darles la buena formación a plazo de casi 6 meses, ¿no? De cada semana, una plática formativa. Si falta mucha formación, es necesario todo ese tiempo, ¿no? Bien, pero otra vez es nuestra madre que nos habla, que tiene esa preocupación para nuestra salvación. Quiere que nuestro gozo sea pleno. Quiere que seamos llenos de la plenitud de Dios. Y según la virtud que obra en nosotros, a través de estos preceptos, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Jesucristo, en todas las generaciones de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia,